Bueno, estamos de vuelta en el programa. Vamos a conversar ahora con el ministro de Defensa. El ministro de Defensa ha tenido y tiene un papel muy importante. Recordemos que las labores de auxilio, las labores de incluso las de entrega de alimentos, de ayuda, es canalizada a través de las Fuerzas Armadas, y el ministro ha estado ahí en Piura todo este tiempo y en el norte. Así que le damos la bienvenida, ministro. Gracias por estar con nosotros. Hola, Armando, gracias por la invitación. Bueno, ha estado, usted me decía, ya más de 2 meses. ¿Y cuánto tenemos ya de...? Pues ya vamos para los 2 meses, 20 días. 10 días más son 3 meses. 3 meses. Esto empezó el 15 de enero en Santa Eulalia. Y 3 horas después estaba ya 200 hombres de las Fuerzas Armadas, del Ejército en este caso, emplazados en la zona para atender la situación de emergencia, y a los 2 o 3 días después de ver la situación dispusimos que en ese destacamento y otros que se sumaron luego de la Marina y de Ingeniería Militar se emplazaran ahí hasta que terminara la temporada de lluvias. Y de ahora en adelante, antes de que empiece la temporada y hasta que termine la temporada, va a haber emplazamientos con maquinarias, de modo que podamos estar rápidamente para atender la situación, aunque esperamos esta vez trabajar más intensamente, más fuertemente el trabajo de prevención. Probablemente hacia septiembre de este año convoquemos un mes, una jornada con todos los municipios del país, con la propia sociedad organizada y por supuesto con nuestras Fuerzas Armadas, un trabajo de prevención, de descolmatación de ríos, de limpieza de quebradas, de eliminación de complicaciones y de que la gente sepa que hay zonas en las cuales no debe estar. Vamos a hacer muy intensamente ese trabajo. No hicimos las cosas adecuadamente. ¿Por qué? Yo creo que allí donde las hicimos adecuadamente ha funcionado, y eso es muy importante remarcarlo. Hay todo un debate sobre si se hizo, si no se hizo. Yo puedo dar fe de que en el caso de las quebradas de Chosica, Santa Eulalia, se pusieron unas mallas metálicas que han contenido el material pesado, rocas, árboles, arbustos, lodos pesados. Si hemos visto el fenómeno ahora y lo vemos el que ocurrió hace unos años en esa zona, vamos a ver que esta vez discurrió muy rápidamente agua y lodos ligeros, pero no hubo piedras, como pudimos ver hace poco también en Trujillo, donde sí, en Trujillo bajaron piedras más o menos considerables en este huaico que hubo, en esas 3 avenidas de agua que hubo, que tuvieron. Entonces, allí donde había trabajo de prevención, ha funcionado, y eso hay que marcarlo. Lo mismo pasó en Piura, a pesar de que se pudieron haber hecho muchas más cosas que hubieran evitado esta situación. ¿Esa inundación era evitable? Yo creo que sí, yo creo que esa inundación era absolutamente evitable, fortaleciendo todo lo que son los muros de contención, estableciendo muy claramente limpieza de diques que tenían, haciendo más obras también que no se han hecho, que tienen que hacerse. Por ejemplo, en la bajada del río pueden haber reservorios, ¿no?, en las partes altas y medias del curso del río, en donde parte del río entre y se empose, y tengamos agua para todo el año, para todo tipo de uso, desde el agrícola hasta el humano, y al mismo tiempo eso va deteniendo, bajándole el caudal al río, y vamos nosotros teniendo agua, que es un elemento tan requerido y que va a ser cada vez más importante en las próximas décadas para todo el año, y eso puede ser encauzado perfectamente. Holanda vive debajo del nivel del mar, y como dicen ellos, su gente tiene los pies secos. Bueno, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Podríamos, pero nos va a costar mucho dinero, y también convencernos entre nosotros de que tenemos que dejar de hacer algunas cosas. Se habla y se dice ahora, no vamos a permitir que esa gente vuelva a los lugares donde están en peligro, las quebradas, por ejemplo. En este momento se dice, pero ¿cómo se va a hacer eso? Porque a la gente usted le va a decir, no, yo no me voy. No, yo creo que hay que ofrecer otras alternativas de vivienda, de modo que la gente vea que tiene un espacio mejor y más seguro. No es solamente el dictado de una orden y que la gente acata porque tiene que hacer, no es así. Hay un trabajo de convencimiento que incluye el trabajo con la gente, el conversar con ellos. La gente no es tonta. La gente ha visto en algunos casos, en el caso de Piura, por ejemplo, esta es la segunda vez después del 98 que fueron barridos en sus propiedades, en sus casas, en ciertas zonas de la región. Esa gente se ha trasladado ya de manera definitiva a otra área que está más protegida. Pues si les dicen, no, tienes que ir, ¿qué tendría que hacer el Estado?
ofrecer terrenos de repente. Ofrecer terrenos y ofrecer programas de vivienda. Ya. Y tener, la gente tampoco quiere que le regalen. Si a ti te regalan, pues qué bueno, ¿no es cierto? A caballo regalado no se le mira el diente. Claro. Pero la gente está dispuesta a participar con su esfuerzo y con su trabajo en la construcción de nuevos espacios para vivir. De modo que tienen que haber programas accesibles a la gente. Tenemos que colocar a la gente en el centro del razonamiento del Estado. Ese es el tema fundamental. Yo vengo de Piura, he estado ahí desde el día martes. La región que más ha crecido, en el país que más ha crecido en América Latina. Y mire cómo vive la gente. Eso no puede ser. Bueno, digamos, es nuestro modelo de crecimiento, digamos, ese crecimiento que a veces no lo planificamos en cuanto a las ciudades, lamentablemente, ¿no? Pero eso va a costar mucha plata, ministro. El problema es ¿de dónde? Bueno, yo creo que la economía peruana está en condiciones de producir no solamente algún tipo de gasto de las reservas que tenemos, que están además precisamente para las emergencias, pero no me parece que ahí esté lo fundamental. Nosotros podemos acceder a créditos internacionales, somos una economía que tiene condiciones de crecimiento, las va a seguir manteniendo en los próximos años, hay que fortalecerlas. El crecimiento que ha habido ha sido, con sus límites y dificultades, sobre todo de tipo social, ha sido una cosa muy importante, de modo que yo no veo problema en que el país acceda. No ve problema en, digamos, en ir a prestarnos para poder enfrentar eso. Para poder producir una renovación del espacio urbano en el norte del país y para que la gente encuentre condiciones razonables. Las cuentas están ahí nomás, ¿no? El déficit es grande. Pero hoy día el dinero, me dicen los que saben, el dinero en el mercado internacional está relativamente barato y el Perú puede tomar créditos todavía no 20, 30 años sin problema. Por eso es que les dicen algunos, bueno, y encima que te tienes que ir a prestar vas a hacer los panamericanos. Vamos, si tienes al hijo enfermo, la magnitud de la tarea de la reconstrucción, Armando, es enorme. Ya. Estamos hablando de programas que, si hacemos bien las cosas en su dimensión histórica en la que deben hacerse, estamos hablando de, no conozco muy bien de estas cosas, pero 12.000, 15.000 millones de dólares. 12.000, 15.000. Frente a eso, pues los panamericanos es una cosa muy chiquita. Nos endeudaríamos un poquito menos si dirigimos esa plata, ¿no? Bueno, ¿No le parece, digamos, mire, economía, digamos, familiar, no uno deja de gastar hay cierta razón en quienes plantean eso, pero al mismo tiempo hay razón también en quienes, como nosotros en el gobierno, hemos dicho que el país ha asumido compromisos, la ciudad de Lima ha asumido compromisos. Entiendo que discutieron hace poco en el Consejo Municipal una moción que planteaba que los panamericanos no se hicieran, pero el propio Consejo Municipal de Lima decidió no tomar esa opinión y mantener el compromiso internacional que ha adquirido. De verdad, frente a la magnitud de la reconstrucción, no es un tema significativo, ¿verdad? No es para usted. ¿Cómo ve usted la actitud de los políticos? En mi experiencia, sí, desde el trabajo que hemos hecho desde el Ministerio de Defensa, hemos recibido colaboración de todos los sectores. Siempre hay, digamos, quienes quieren mantener la pequeña política, el rencor como motivación de sus declaraciones, la declaración pero son tan menores y tan aislados. Yo he recibido colaboración de todas las fuerzas políticas que están en el Congreso, de todas, congresistas que se han ido a sus regiones y desde sus regiones a este aparatito me han estado enviando la situación. Aquí falta tal cosa, aquí pasó tal otra, cuidado que aquí puede haber tal epidemia, fíjate que aquí no llegó lo que tenían que mandar, lo cual me ha permitido, además de la información que yo recibo por los canales que tenemos oficiales, he podido tener la alimentación de estos congresistas que se han fajado. Sí. Han estado con el barro en las rodillas tratando de ayudar a su gente y mandándome permanentemente la información. Yo no tengo nada que decir. Han actuado muy cohesionadamente. Ahora, la emergencia, digamos, obliga también a que todos trabajen, ¿no es cierto?, en un mismo sentido. Pero esta tregua acabará, imagino yo, con las lluvias. Bueno, la vida en algún momento seguirá. Volveremos un poco. Pero yo tengo la expectativa de que este comportamiento, esta actitud que ha habido en estos 2 meses y 20 días de crisis, de emergencia, algo nos haya enseñado. Que nos haya enseñado cuando menos que ahí donde hay tareas comunes tenemos que asumirlas con una enorme fuerza juntos, sin que eso signifique que no haya pues elemento de discrepancia, pero incluso esos que los coloquemos en un nivel de razonamiento estatal, que dejemos la pequeñita política atrás.
Bueno, pero va a ser un poco complicado, ¿no? Porque ya que la lluvia van a aparecer los otros temas. ¿O usted cree que esto que ha pasado es la oportunidad para una especie de reempiece de la relación entre el gobierno y la oposición, o del gobierno con la ciudadanía? Recordemos que la popularidad del presidente ha ido cayendo. Más que del gobierno con la oposición, yo diría de la política con la sociedad. La gente ha visto trabajar a sus políticos juntos, los hemos visto, han habido distintos gestos, y yo creo que hay, lo he dicho en una anterior conversación, hay experiencias que generan conciencia, y yo creo que esta es una de ellas, y creo que todos debemos aprender de esta situación. ¿Usted cree que la oposición va a ser diferente después de esto? Ya lo fue. Suspendieron, por ejemplo, la interpelación de Martín Vizcarra, cosa que nos pareció un gesto realmente... ¿Después de la emergencia usted cree que será otra la oposición? Yo creo que todos vamos a cambiar. Yo creo que hay una maduración en la sociedad peruana. Por ejemplo, estamos discutiendo hoy día de planificación urbana. No es que el tema no estuviera planteado hace 10 o 15 o 20 años, no, claro, pero la conciencia que hay hoy día en la sociedad sobre ese tema es muy importante. Como la conciencia que hay sobre la tarea de las Fuerzas Armadas y de la policía, ¿no? Y yo creo que aquí sí habría que decir algo, ministro, porque hay mucha gente que se empeña en criticar, en decir, bueno, estos señores, ¿para qué están? ¿Que para qué les vamos a pagar los sueldos? ¿Cómo les vamos a aumentar? ¿De qué sirven? Etcétera, si no hay guerras. ¿Qué diría usted sobre lo que ha sido el papel de las Fuerzas Armadas en esta y de la policía en esta oportunidad? La sociedad lo ha visto. No solamente ha visto unas Fuerzas Armadas disciplinadas, ordenadas, organizadas, comprometidas, sino también ha visto unas Fuerzas Armadas a todo nivel, desde los mandos hasta los oficiales y los soldados, unas Fuerzas Armadas que han tratado a la población con respeto y con cariño. Y creo que eso la gente lo ha visto, y ha visto también que parte de las nuevas amenazas que tenemos que enfrentar desde la defensa son las amenazas a la vida humana, y en este caso el cambio climático está generando cada vez fenómenos más complejos de enfrentar, y esa va a ser una de las tareas fundamentales de nuestras Fuerzas Armadas. De hecho, se viene discutiendo ya en el seno de las Fuerzas Armadas el concepto de seguridad humana integral, lo cual supone que el enfoque con el cual enfrentamos esta situación es diferente. Lo principal es proteger la vida humana en ese espacio que llamamos y que queremos Perú. Bueno, esa tarea va a ser parte de nuestra tarea, y lo hemos visto ahora desplegarse con esa abnegación. ¿Le fastidió esta sentencia del tribunal sobre la investigación de los militares por lo del Frontón? Más que fastidiarme, yo creo que es un tema que jurídicamente tiene que ser revisado. No sé si es correcto lo que han hecho, me parece que ahí hay un tema que tiene que ser elucidado. Había una sentencia anterior y esa sentencia ha sido reinterpretada por el nuevo tribunal. No me parece que sea lo más adecuado, pero en todo caso quienes tienen especialidad en derecho constitucional tendrán que resolverlo. Y en segundo lugar, yo creo que hay necesidad para el país de voltear una página. Necesitamos ya salir del periodo terrible del terror y de la violencia, y necesitamos mirar adelante juntos, con el esfuerzo de todos, y encontrar una solución que nos permita trabajar con una mirada común sobre el fondo, o con miradas diferentes, pero resolver hacia adelante lo que tenemos que resolver. En el caso específico de los oficiales que están complicados en esta situación, ellos tienen derecho a que el Ministerio de Defensa les facilite su defensa, y lo vamos a hacer con absoluta convicción. Muchas gracias por estar con nosotros, ministro, como siempre. Gracias. El ministro de Defensa, Jorge Nieto, con nosotros.